Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, vamos de viaje, vamos a conocer mundo por ahí, vamos a salir de los cordales de Asturias. Ella es buena conocedora de lo que tenemos aquí en casa. Tenéis que seguir a animalesviajeros.es, pero bien también a Les Fartures a contarnos todos los sitios donde ella va a viajar. Estamos con Natalia, Animales Viajeros. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bien, ya hacía tiempo que no venías, ¿eh? Sí. Esta presentación fue más corta de lo normal. ¿Qué te está pasando? Pues porque no quería ser ya muy faltoso, a empezar a meterme con los perros que tienes y... A ver si estás perdiendo ilusión. ¿Qué nos está pasando, eh? Sí. ¿Nos estamos apoltronando? No. No lo sé, No, tú sabrás. ¿qué va? Pienso que no. Contigo es imposible, porque yo vivir con una aventura constante. Sí, sí. Y en plan, ¿dónde estás, Natalia? No, estoy esquiando no sé dónde. ¿Dónde estás? Digo, pero vamos a ver, oh. Nada. ¿En la Pola conócente? Pues cada vez menos. Dirán, esta será de un piso de vacaciones de estos que vienen por ahí de Airbnb. Mucha gente me dice, tú ya no vives aquí, ¿no? Y yo digo, sí, donde siempre. Ah, que es que hace tanto que no te veo. No, tal cual. Bueno, la fragoneta, la camper ayudó mucho, ¿no? A que pocos fines de semana pasaréis por allí. Sí, la verdad que te da también... Tenemos que hacer algún programa de la camper, sí. Ahora que y por lo Asturias, pienso. sí, porque eso hay una cosa... Sí. Yo creo que cada vez hay más gente que le interesa, además. Sí, la verdad que da mucha libertad, además, oye, porque tú puedes tener previsto, por ejemplo, ir este fin de semana para Tapia. Pero luego, en Asturias, que hay un clima de superclimas, sí. Pues en Tapia está lloviendo. Oye, si ya tienes cogido un hotel, un apartamento, pues te lo comes, pero de esta manera, bueno, pues tires para otro lado y sobre la marcha, ¿no? La verdad que está muy bien. Yo digo que no es para todo el mundo ese rollo, pero si te gusta, te encanta. Y yo creo que si no te gusta, no te va a gustar. Oye, después, vamos a ver. Yo conozco gente que compró y pagó pastizales... Sí, por un caprichín. Y lo que dices tú, después dices, ostras, esto hay que amortizarlo, hay que usarlo, ¿eh? Yo creo que nunca se amortiza, ¿eh? No. Con los precios que tienen estos cacharros hoy en día... Ya, pero tal y como está, yo qué sé, cualquier hotel... Viajar se encareció, claro. Yo creo, sobre todo como desde el COVID o algo así. Muchísimo. Pero es que tú miras y no hay nada, mismamente... Todavía acabamos de llegar de viaje ahora por aquí, por la península, y es que una noche de hotel es que ya ronda los 100 euros, pero sí, con normalidad, Antes ibas y decías, pero no en julio y en agosto en Málaga. Eso. Sino... O sea, yo te estoy diciendo, no somos tan viejos, pero tú antes pagabas una noche de hotel, un hotel bueno, que tampoco es súper lujo, pero un hotel bueno y pagabas 50 pavos. Y si quiero ir a un sitio cutre, voy a dormir por 25 o 30. No, eso no existe. Pero ahora ya llegué 80 el cutre, y el otro día estuvimos mirando en Madrid. Y Madrid. No a top pensiones 250 euros. Sí, pensiones, sí, ¿eh? Sí. No, es tremendo. Y no te estoy diciendo en la Plaza del Sol, o sea... No, lo sé. Sí. Sí, porque nosotros muchas veces que a lo mejor vamos a Madrid a coger un avión para algún viaje de estos largos, depende de la hora del vuelo, pues cogemos y dormimos la noche antes para luego, bueno, más tranquilos, ¿no? Que al final, claro. ¿sabes? Desde Asturias, entre ir en coche, el tiempo de llegar antes al aeropuerto y tal, ya es mucho tute. Y como yo solo dormir, realmente así buscamos cerca de Barajas, pero no queremos, es más, no queremos estar en Madrid, simplemente cerca de... Una cama y una ducha, y que esté medianamente limpio. En un sitio prácticamente, a ver, en hoteles bien, pero en un polígono, te quiero decir. Claro.
Descomunal, ¿no? Y desproporcionado totalmente. Sí. No, y claro, entiendo que es porque está lleno. O sea, si... Efectivamente, ¿no? Si no, ¿Y oferta si no demanda? vendiesen, sí, efectivamente, está lleno. Y bueno, que eso siempre decimos que faremos porque a mí siempre me interesa mucho tu opinión de esta polémica que siempre hay con los pisos turísticos, ¿no? Que siempre están echando a los vecinos, pero dices, que pasa esa polémica, y Sí. es cierto, yo estoy de acuerdo con ello, pero Sí. que también la gran beneficiada de eliminar los pisos turísticos sería la patronal hotelera, porque Ya, solo lo que sería la única manera de ir a dormir. Pero es que No hay solución, al final es una pescadilla Ya, que se muerde la no cola. hay solución. Es muy complicado porque está claro que lo que perjudica a unos beneficia a otros, lo Ya. que beneficia a unos perjudica a los otros y yo creo que se fue todo de las manos y ya Sí, hay unos precios, somos ¿eh? muchos también, Sí. entonces Sí. y a todos también nos gusta poder ir y es normal. No, y Entonces, que los obreros podamos viajar a Tailandia, yo Claro. puedo entenderlo. O sea, quiero decirte, no, y no vamos de continuo, vamos una vez cada X tiempo, una vez al año, a lo mejor como mucho. Pero dices, hay un debate interesante. Sí, pero quizá a lo mejor lo típico de ir de vacaciones en los 80, Ya. principios de los 90, vamos a decir que era algo que no todo el mundo podía hacer, Ujú. lo típico, ¿no? Ir que 15 días a Benidorm o Ya. algo de esto. Yo no sé si a ese nivel, pero No, yo no podía ir. se está ahora yo estoy viendo a lo mejor un símil con aquello. No Claro. todo el mundo puede ahora No. coger y marchar esos 15 días a Benidorm, Claro. a aquel hotel de primera línea. Eso es mucha pasta hoy Pero en yo día. es que yo echando precios, igual se multiplicó por 2 en 6 años, 5 años. 6. Tal cual. Yo, además, nosotros tenemos... hay algunos vuelos, por ejemplo, que yo sé lo que costaban justo antes del COVID, porque los acababa de comprar y acababa de hacer el viaje, y que los volvimos a mirar, pues a lo mejor 3 años después o así, y por el doble, ¿eh? El doble, claro. Pero claro. no volvieron a bajar. Claro. Pero Mientras tremendo. Por el doble o más. Claro. O más. Claro. Y mientras estaban, yo qué sé, exentos de muchas veces de impuestos, con muchos ayudes y tal, y bueno, y están forrándose. Y claro, no es lo mismo un vuelo de 30 euros que el doble o más, son 70. Pero Eso. claro, un vuelo que a lo mejor en su momento te costó 400. Eso. Ahora el doble o más, estamos hablando de 900.000. Ostras, hay diferencia. Sí, tú ahora cruzar el charco o de ir a Asia, cada vez se complica más. Sí. Eso ya. Y a mí me recuerda un poco, yo no sé qué pasó, pero sí, se encareció muchísimo. Bueno, vamos a un sitio, no sé si barato, depende de dónde dormáis, ¿eh? Y depende de dónde comáis, porque hay lo bueno también. Pero ¿dónde nos vas a llevar? Pues mira, quería hablar de uno de los sitios que estuvimos no hace mucho aquí en la península, del Valle del Jerte. Y es preciosa, ¿eh? ¿Estuviste? Sí. Pues sí. A mí me sorprendió, yo tenía una pila de prejuicios ¿Por qué? Porque decías que mi manto vamos a ir a ver en saltos de agua en Extremadura, si aquello va a ser un secarral, yo así. Ya. Y el Valle del Jerte, o sea, hay un espectáculo un visual de oasis. verde Sí. increíble, Sí, precioso. sí, precioso. Efectivamente, parece a mucha gente a lo mejor solo le suena de lo de la floración Ujú. del cerezo, Ujú. porque bueno, eso parece que tiene una tradición tremenda. Yo no lo vi, en No, floración. yo tampoco. Eso debe ser más marzo, Sí, primeros de abril. hace unas semanas Sí. fue toda la explosión, porque el cerezo, siempre para que la gente lo sepa, que se va a confundir, hay mucha cerezal en Asturias y mucha Ah, sí, sí. toponimia, porque históricamente siempre hubo muchos cerezos. El cerezo siempre florece unas semanas, unos días antes que los pumaréis, que lo sepáis. Entonces, cuando acaba uno, empieza la otra, normalmente. Pues mira, eso no lo sabía yo, que sé más o menos cuando... Y ahora que lo dices, y es verdad, Sí. porque sí conozco gente que fue a lo de la floración y al poco sí que vi yo también lo de la floración del manzano. Ya sí, acaba una, empieza otra, más o menos. Sí, Vale, sí. luego ya sabes. Bueno, sí, depende. Este año granizada y en Asturias y ni una ni otra. Sí. Pero quiero decirte que más o menos va por ahí. Pues a lo mejor, mira, podemos hablar de esta zona que quizá a lo mejor para el que no conozca, pues eso, le puede sonar de lo de la floración del cerezo y poco más.
y como en tu caso, pues decir, ¿qué hago yo allí? Pero que se puede salir de esa estacionalidad. Eso. Que, hombre, yo a lo mejor quizá no recomiende mucho, por ejemplo, en julio y en agosto. Porque tiene que atizar bien, ¿eh? Sí, pero hay un sitio fresco. Sí, porque al final estás... Yo voy siempre en tienes verano, altura. ¿eh? Voy siempre en verano porque si vamos en verano en vacaciones al sur de Portugal, Sí, siempre sí. pasamos unos días por allí. Y el único sitio, claro, tú no puedes ir a Cáceres en Xunetu porque Ya, te mueres. Claro. Te mueres. Pero en el Jerte, en cambio, se está muy bien. Porque hay una Claro. temperatura son Ya. menos 10 grados. Claro. Pero lo que te digo, sorprende muchísimo lo que tú dices, súper verde. Precioso, sí. Muy, muy, muy guapo. Sí, mucho sí. árbol también. No, y Que a lo todavía mejor piensas dices, que aquello estoy es... en Asturias. Hay veces que dices, o sea, y es espectacular, y es precioso, sí. Sí, por lo menos a primeros de mayo, yo no sé cómo estará en julio, pero a primeros de mayo, verde, como estamos aquí. Sí, Y luego eso, corre mucha agua por allí. claro. Que hicimos, no sé si también hiciste tú la ruta esta de... Ah, vale, como decías lo de... ¿Tu ruta para qué, no? Yo voy a bañarme y a comer. Así farturrutes por allí no fijo ninguna todavía. Pues hay una ruta muy famosa que se llama Nogaleda, creo que es, en el Valle del Jerte, que sí, es la garganta de las Nogaleas, perdón, Ah. o Nogaledas, no sé cuál será la palabra exacta. Es una ruta circular de unos 6 kilómetros o algo así, y la primera parte, más o menos la mitad, vas cogiendo altura, pero bueno, tampoco... Llevadera, Sí, ¿no? llevadera, Vale. poquitín a poquitín, pero es que igual pasas, no te lo sabría decir de memoria, pero a lo mejor pasas por 7, 8 saltos de agua. Claro. Y hay unas cascadas preciosas. Ujú. La verdad que me sorprendió muchísimo. Y luego, para volver, tienes que volver a perder el desnivel. Puedes volver por donde fuiste, que yo tampoco lo recomiendo, porque al final vas entre bosque, un poco de humedad también. Ya. Hay mucha agua, entonces, bueno, a la hora de bajar, pues a lo mejor puedes echar el culo a tierra, Ya, ¿sabes? pues- Aunque está muy bien, ¿eh? Ajá. Además está hecha con peldaños en algunos momentos. Te quiero decir que está acondicionada, no está aquello de la mano de Dios. Pero puedes volver haciéndola circular y vuelves entre cerezos. Ajá. Ah, qué guay. Hombre, no vuelves lo que lle por el... Por el río, por ya. la tierra del hombre Ya. donde te implantaron los cerezos, pero Ya. hay un camino entre las plantaciones y tú Ajá. vuelves por él. Ah, qué guay. Sí. Vale. Y bueno, está guapo. Que pensaba, digo yo, ostras, hacer esta ruta En otoño, cuando los cerezos están en flor, Bueno, también, sí. porque es que tú cuando ya sales de lo que es la ruta de las cascadas y sales a campo abierto, es que son todo cerezos. Claro. Quitando esa zona de bosque de las cascadas es todo, Claro. donde tú estás y lo que tienes enfrente, al otro lado del valle. Entonces ver eso en flor tiene que ser alucinante. Y es que además la magia de la floración y que puede durarte 3, 4, 10 días máximo. O sea, y una cosa Claro. tienes que estar muy Sí, atento. sí. Y bueno, y si vamos de Asturias, tener la suerte de que te toque. Que bueno, que más o menos, ya te digo, si no llueve mucho, hay un bastiazo de agua, se puede llegar a alargar eso, 10 días, 15, una cosa así. Pero claro, y algo muy concreto. Tienes que ir ahí a costa fecha. Sí. Y supongo que frikis como tú y como yo, que mole eso, habrá de huello. Entonces igual esos días quedas a Meca, dormir ya más complicado. Lo del Valle del Jerte, ya te digo, lo de la floración, yo creo que es algo súper... Sí. que debe de concentrar masas, yo creo, ¿eh? Nunca estuve, pero... Yo es algo que siempre me sonó. Sí, Excursión sí. al Valle del Jerte a ver la floración. Sí. Lo típico de ver por ahí hasta carteles, ¿no? Sí. Con- Pero mira, yo estuve en el verano y no hay masificación, o No, sea, no vi no. tampoco tal. Lo de ir a bañarte de los pozos y una maravilla. Ya. O sea, te quiero decir que hay un plan muy guapo también, ¿eh? Con nenos y esas cosas, y un Sí, plan muy guapo, ¿eh? es un tipo de viaje tranquilo, yo creo. Sí. Pues eso, un día haces una ruta, otro día vas a bañarte a un espoces, otro día a lo mejor vas a un pueblo o a una ciudad. Hay un montón de planes, pero eso, de una manera tranquila, hay buenos precios.
Sí. Yo no sitio Bastante comparado con Asturias, ¿eh? Sí. Y luego yo noté mucho la subida de precio en lo que hay Cáceres y Badajoz. Mucho, sobre todo en Cáceres. Cáceres se puso prohibitivo Sí. porque se puso, no sé si la nombraron ciudad algo Sí, en sí. este periodo. Cáceres sí. Pero si vas a Hervás, Plasencia, movidas así, o por los pueblinos o una casina rural, Sí, ahí todavía está bien de precio. sí. Incluso en Mérida, Ujú. yo no sé si es por que tiene tanto alojamiento que encuentras hasta mejores precios en Mérida que en Cáceres. Sí. A la mitad. Lo que Te lo tú- digo porque últimamente estoy yendo más a Mérida que a Ah, Cáceres. Sí. Bueno, y la Me verdad- mola y- más Cáceres, ¿eh? Ya, sí, tiene un casco. Me mola mucho. Cáceres me histórico, parece precioso. precioso. Sí. Pero bueno, luego Mérida No, yo no he pasado. nunca falla. Y una pasada. Porque ya solo. No vas a ir cada vez que vas al teatro, lo entiendo, Claro. pero solo dar una vuelta, pasar Claro. por. Buah, no sé. No, pero luego además tienes casi todo el verano lo del teatro en Mérida, que vas por fui. unos 20, 25 euros. Quiero decirte que no No, llena caro. Si no lo cambiaron, eso creo que era agosto. Solo agosto y como 2 semanas o algo así. Pues no, pero igual lo ampliaron un poco más, ¿eh? Ah, vale. Porque yo ya fui en Sunetu y el año pasado y este año Ah. estuve mirando y en agosto hubo a verlo también. Ah, vale, porque yo cuando lo miré, que lo miré varias veces y ya fui, pero ya fui hace años y luego ya, no sé, de aquella solo funcionaba agosto y a lo mejor eran como 15 días. Hmm. Y fuimos una vez y espectacular, ver Claro. allí una obra de teatro, encima, a ver, que son... Que no oye Pepe y Juan, ¿eh? Te quiero decir, No, son obras no. conocidas con Sí, sí. actores De- conocidos. eso, sí. O sea, y bueno, no es que... Una puesta en escena muy buena, sí. Sí. No. No es que sea aquello... Y bueno, actores de primer nivel, Claro, o sea, sí. españoles, sí. de hecho, era Ana Belén, Claro. a ver, yo fui, no sé quién más, pero... ¿Sabes lo que me fastidió? ¿El Tenía qué? entradas para ver a Sting en el Teatro Romano de Mérida. ¿Y? Y vino la pandemia y anuló el concierto. Ah, y ya no... Y el tío ya no volvió. Pues una pena, porque es que además ahí hay un aforo tan Claro, limitado. Es que eso es petit Y comité. hay que verlo ahí, tiene que ser Claro. esa acústica, tal, tiene que ser una maravilla. Pues sí, pues qué pena. Ya, pero bueno. Y no sé ya si se dará el caso, pero bueno. Ya, Ahí porque ya, seguimos. sí, 6 años después... sí. No, hombre, y ahora va, sí, tiene una gira en Marbella, Cádiz, esas Bueno, cosas, ya, tal, pero no sé sí. qué, Fongirola, pero dices, va, velo ahí, y que Ya. molaba más. Sí, no, pues sí. no Venga, sabía que te yo. estoy cortando mucho. No, nada. ¿Qué más podemos hacer en el Valle del Jerte? ¿Fuiste a bañarte a alguna poza? Sí, está el agua... ¿Sabréis decirme cuál? Ostras, fui a Garganta de la Olla, creo que era. Ah, vale, Fui a no, Garganta porque de hay la una Olla. que, vamos a decir, la más famosa es la de la Garganta de los Infiernos. Puede No sé si te suena. ser, no sé. Porque es la reserva natural más famosa del Valle del Jerte. Y ahí las pozas estas se llaman los pilones. Ajá. También hay que caminar un poco para llegar, aproximadamente, diría que no llega a los 3 kilómetros, más o menos, y luego es espectacular, ¿eh? Si tenéis ahora mismo el teléfono en la mano, buscar los pilones Los pilones, vale. No, esa no. y mirar fotos porque precioso. Porque íbamos en coche por pueblinos y cuando veíamos 4 o 5 coches por ahí, yo aparcaba, Vale, me ponía el ya. bañador y para allá. No, aquí hay que caminar Eso, un poquitín, pero merece la pena. Me pareció un lugar. Además preguntamos, ¿en verano hay agua? Porque Ujú. esto era Sí, mayo. sí. Dijeron, sí. Lo que Sí, pasa sí. que esto ya explotó un poco, vamos a Ah. decir. Y sí que es tan concreto que luego debe haber miles de pozas más. Lo que pasa que, bueno, esta es así, a lo mejor la que más renombre tiene ahora, pues debe de haber bastante gente. Claro. Sí, como los oyes En de San ver- Vicente, ¿no? Que si subes un poco más para arriba, Efectivamente. no hay nadie. Ojo, julio y agosto, porque... Claro. Pero esos 2 meses sí que debe estar concurrido aquello. Pero lo bueno de esa zona, y aquí yo que sé, vas mayo, junio, septiembre, Sí. pues bañate. Sí, Pues báñate. sí. Porque bueno, el agua está un poco frío, eso y es verdad. Pero bueno, Bueno, oye, pero al final el agua de un río está Eso, siempre frío, eso, ¿eh? oye. Pero refresca y te hace bien, presta, vamos. Sí. Con esos calores, presta. Pues me pareció espectacular. Y solo hicimos estos rutuques porque, bueno, tampoco nos da... Ah, sí, espera, fuimos a otra cascada que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, estas son de las que te gusten a ti, que hay que caminar como 150 metros. Cago en mi manto. ¿Qué No pasó? llego a tu nivel de anillo de picos, pero les fartures calella, ¿o? ¿Qué pienses? La cascada del Caozo, Del caozo. sí. Ah.
Voy a Pues esa, apuntarla. sí, tiene ahí una pequeña zona para aparcar y lo que te digo, no sé si llegará a 200 metros lo que hay que caminar. Y es una cascada guapa, guapa, alta, con mucha agua y aparte han hecho una pasarela como para que quedes muy cerca como de... Ujú. Que te de- chisque, ¿no? Ahí. Sí, para que te chisque. Está muy guapa, la verdad que nos sorprendió mucho también. Claro, ¿tú qué fuiste? ¿Más o menos en marzo o así? No, en mayo. En mayo. Vale. A primeros de Claro, ya mayo. pasará la floración, pero bueno, pero había Sí, agua. claro, sin flores. Sí, sí, no, había agua, Agua de sobraba olor, agua, ¿eh? ¿ves? Claro. Había muchísima agua en todos los sitios. No, que yo una cosa, bueno, y hay montañas y altas, pero quiero decirte que yo fui a bañarme en Suneto y en agosto y sin problema. Había agua a bondo. Sí, ya te digo que pregunté porque digo yo, claro, luego esto en verano estará más seco. No. Lleva No, agua no. todo el año, el tipo de la roca que Claro, no filtra y claro. al contrario que No aquí, llega como que, aquí, claro, claro. que no nos queda ni, ni lo que llovió ayer. Sí, tú a veces, ostras, yo voy a ver algún salto de... Bueno, no se puede tener todo el año, yo lo guapo de... Pero vas a ver algún salto de agua y dices, ostras, está seco esto. Aquí para ir a eso, a ver un salto sí, de agua sí. y tal, o vas teniendo en cuenta, bueno, oye, como ahora, que llovió bastante y tal, y dices tú, bueno, sí, pero si no, Sí. espera porque es que vas a encontrar nada, ¿eh? Un hilo. Pero yo lo guapo de Asturias. Quiero decirte, tú me dices, llovió, venga, vamos a ver un salto de agua. No llovió, venga, vamos a ver un fallo. Estamos fuera de tal. O sea, tienes algo para casi todo el año. Y algo muy guapo. Sí, no, a ver, no, que no se puede tener todo, ¿eh? Bueno, en este caso casi rozamos la perfección. ¿Eh? Casi. No, yo siempre lo digo y cuanto más salgo de casa, más aprecio donde vivo, ¿eh? Pero mira, hay un sitio que es verdad que gustóme, bien de precio, cómese bien, para dormir eso, hay sitios no es excesivamente caro y la gente allí la verdad es que apresta mucho y es muy amable y yo lo aconsejo siempre. Sí, luego hay pueblinos muy guapos Sí. también, pequeñinos, que son muy acogedores, buena gastronomía también. No, una zona, además, no vayas pensando, bueno, voy un fin de semana. No, hay mucho para ver. Porque puedes mucho tirar pa' ver. una semana tranquilamente que se Sí. te va a hacer corta. Aquí tenemos la suerte de Ricardo Señorán, el Farragua, el dueño y cocinero, y de Plasencia. Ah, Entonces, en plan, oye Ricardo, ¿a dónde voy? Y entonces dice, acaban de abrir unos chavales que cocinan muy bien en... Y la última vez avisónos para ir a Herbás, dormimos en Herbás, que está muy cerca del Jerte, sí. y la verdad es que comimos muy bien y dormimos en un buen sitio. Nosotros elegimos Plasencia como También Plasencia mola mucho. como lugar de Claro. alojamiento y luego ya desplazarse desde allí. Claro. Y la verdad que muy guapo, ¿eh? Hay ambiente. Luego está también en Extremadura Trujillo, no sé si lo Qué conoces. pasada ahí, Trujillo. Que... Fuimos a ver unas Perseidas arriba al castillo. ¿Ah, sí? Coincidieronnos y abrieron el castillo por la noche y fue una maravilla. Tengo un recuerdo maravilloso. Sí. Y bueno, Ahora, por el día tú hasta las 8 de la tarde no puedes salir. pero ya esa plaza, que Sí, tienen... pero no puedes salir. Hombre, Hay que verlo de noche todo. pega, porque pega. No puedes andar. O sea, yo ando y vamos a tomar una cerveza. Ya. Y luego allí tienen Cerex, que es la cerveza artesana de la zona, y no vas a ninguna de 8 grados. Y los vinos, que tan ricos los vinos de Extremadura, pero también son vinos con grado alcohólico. Y dices tú, me cago en mi manto. Acababas el día muy bien. Vaya como... hay, Como debe hay ser, que empezar como y debe ser. acabar así. Como debe ser. Claro. ¿Alguna recomendación más? Hombre, pues así de... como una pincelada general, pues... Bien, ¿no? Sí, pues puede estar bien. Voy a mí- decirte un chigre. Venga, y lo voy a apuntar. En Garganta de la Olla, que está ahí metido en la zona. Taberna Las Gemelas. Las gemelas. Son un matrimonio, estuvimos comiendo chavalí, me parece que comimos, y yo un chigre, y mola mucho. Además el tío amante de los Iron Maiden y luego al poco vino aquí a Sison y estuvimos ahí tomando algo. Pero Oye, bien. Pues apuntado. Eso. Y bueno, y en Plasencia voy a decirte dos, el suco, que comes muy bien ahí, Espera, ¿eh? Venga, y dispara. y el tentempié. Mm. Y luego en Herbás, el Sésamo, que fue el último que fuimos y comimos muy bien ahí, ¿eh? Un sitio con Sí. una terraza, unas vistas ahí a Tolvalle, sitio muy guapo.
Bueno, pues apuntados queden, Muy bien. está claro. Porque por allí hay que volver. Sí. Ya te digo que, y mira, Y había muchos pueblinos con zona para autocaravanas. sí. Sí, Ah, guay. que veías la señal de tal. Sobre el interior está muy preparado para este tipo de turismo, ¿eh? Ujú, Que qué a bien. veces sorprende, pero sí. Pues el Valle del Jerte, mira, un sitio que en este caso suelo estar de acuerdo con ella, porque ella es la que más sabe del mundo mundial, pero puedo corroborar. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Venga, chao.